Continuamos en Actualidad Radio con mucha más información. Nos acompaña junto a Roberto Rodríguez Tejera, el periodista de El Nuevo Herald y el Miami Herald, que publica un artículo esta misma mañana sobre David Rivera. Antonio María Delgado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Actualidad Radio. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana. Antonio María, publicas en El Nuevo Herald y junto a Jay Weaver, también en el Miami Herald, este artículo titulado "Excongresista Rivera pagó millones a industrial venezolano o a un hombre muy importante en Venezuela, cercano al régimen de Maduro". ¿De quién se trata y qué nos puedes adelantar en esta nueva entrega? Sí, efectivamente, de esta investigación que hemos estado realizando, las operaciones o esta vinculación que tenía o que tuvo David Rivera con PDVSA, particularmente PDVSA USA, que es una filial de PDVSA de Estados Unidos, nos encontramos con que parte del dinero, de los 15 millones que él recibió, era un contrato de 50, pero él recibió nada más 15 como pago adelantado. Parte de ese dinero él destinó, se le entregó a Raúl Gorrín, el magnate venezolano, socio de Maduro en ciertas operaciones, que es el dueño de Globovisión, y que aquí en Miami es acusado por la Fiscalía de haber participado en un entramado que generó pérdidas a la nación de Venezuela, a la nación petrolera, por $1.000 millones. De manera que parte de esos 15 millones se lo llevó Gorrín. También encontramos que él destinó unos $3.5 millones a la firma de Esther Nufer, que se ha participado en varias de sus campañas aquí en Miami, y también que realizó varios depósitos inferiores a $10,000 en diferentes instituciones bancarias, en lo que las autoridades sospechan pudo haber sido un intento de esquivar o desviarla, o no llamar la atención de las autoridades que monitorean este tipo de grandes transferencias. Aquí entendemos que Rivera está siendo investigado por las autoridades por esta operación que tenía con PDVSA. Lo vienen investigando desde hace ya algunos años. Hacía un seguimiento precisamente porque él, al firmar este contrato, aparentemente no se reportó como agente foráneo, lo cual estaba obligado por la ley. No parece haber tomado ese paso. Él argumenta, pero nosotros tuvimos también comunicación con él, de que no debía hacerlo, no tenía por qué hacerlo, porque PDVSA USA es una empresa registrada en Delaware, que aparte de eso, su acción es controlada por otra empresa estadounidense, pero nosotros encontramos con que el contrato que él firmó también fue firmado por un alto ejecutivo de PDVSA, de manera que hay un vínculo mucho más directo, pero también porque entendemos qué es lo que estuvo detrás de esto. Esto formaba parte de una gran iniciativa que se llevó a cabo en el 2017 para tratar de conseguir una salida diplomática a las crecientes tensiones que se llevaban con la Casa Blanca. En ese momento sabemos que Trump estaba hablando con un discurso cada vez más estricto hacia el régimen. Se esperaban que se aplicaran nuevas sanciones o cada vez sanciones más fuertes hacia el régimen, y en ese momento la canciller de Maduro, Delcy Rodríguez, estaba tratando de buscar una solución diplomática, y para eso desearon contratar a Rivera, sabiendo que él tenía contactos con el senador Marco Rubio, que era uno de los principales críticos del régimen. ¿Cómo aparece el nombre del senador Marco Rubio en todo esto, Antonio María? O sea, explícitamente se menciona el nombre del senador, o hay fuentes directamente relacionadas con esta negociación que ustedes hayan podido conversar, que puedan identificar que el objetivo, pues, del dinero era las relaciones que tenía, pues, David Rivera con Marco Rubio y con otra gente muy cercana a la administración. Él era, sí, estoy seguro que es muy cercano, pues, a otros funcionarios que en estos momentos tienen o tuvieron responsabilidad en la administración. Sí, el nombre del senador Rubio no aparece en ninguno de los contratos, pero sí entendemos que la intención del régimen era contratar a Rivera precisamente por su relación con el senador. Con el senador. Sí, el senador era uno de los principales objetivo.
críticos y era el que más solicitaba en ese momento la aplicación de sanciones cada vez más duras hacia el régimen. Y lo que estaban buscando, la intención era, o la esperanza de ellos era, de que de alguna manera, contratando a Rivera, eso permitiera influenciar al senador para que calmara un poco la retórica. Pero eventualmente lo que querían era una reunión con Donald Trump para poder tratar de negociar con él lo que sería una salida negociada, con una transición negociada con Maduro directamente. Y hay algo que me interesa, perdón Camilo, o sea, pero a mí me interesa muchísimo esto de Esther Neufer. Esther es una operativa política, trabaja en diferentes campañas, trabaja en la campaña del comisionado Bobo para alcalde como recaudadora de fondos. Esta parte de Esther me parece interesantísimo. Esther ha estado ligada a David por años, recibe 3.5 millones de dólares. Cuéntanos esa parte de la historia que a mí me parece que ahí, pues yo creo que esto puede salpicar a muchos otros políticos aquí en el condado de Miami-Dade que han tratado de desmarcarse de David Rivera, pero esta cercanía, este dinero que recibe Esther, a mi juicio, puede haber sido utilizado para no solamente beneficiar a Esther o beneficiar a David, sino desde ahí ayudar a otros políticos locales. ¿Qué es lo que ustedes han podido averiguar de Esther y de este dinero, Antonio María? Sí, realmente no temas mucho más. Ella recibe los 3.5 millones y como bien tú dices, ella es una operadora política con mucha influencia aquí en el sur de la Florida. Y después detectamos que ella había transferido 2 millones de esa cantidad directamente a su negocio. Wow. Ahora, ¿cuál era el propósito de esto? No, la verdad es que no lo tenemos bien claro. ¿Qué hizo con el resto del dinero? ¿Qué hizo con el otro 1.5? La verdad es que no tienen esa información. No llegamos hasta ahí. Sabemos David también empieza a cambiar cheque a diestra y siniestra por menos de $10,000. ¿Cómo fue cómo es esa parte de la historia? Sí, el monto es importante porque tú sabes que más de $10,000 obligas a las entidades bancarias a emitir un informe al Tesoro, lo que se llama los SARS, que son estas actividades que son sospechosas, y llevan a las autoridades bancarias a emprender una serie de medidas de investigación sobre el origen de ese dinero. Tienen que hablar con los clientes o el depositante para que obligarle a justificar de que ese es un buen dinero. De manera de que ese monto normalmente es clave. Y cuando tú ves transacciones que involucran varios depósitos de $10,000 en vez de uno solo, precisamente despierta la sospecha de que aquí lo que se estaba tratando era de evadir que las autoridades le prestaran atención a este tipo de actividad. Es por eso es por eso que trata también de abrir cuentas en el extranjero. Sí, tenemos información de que trata de abrir cuentas en el extranjero, sí. Wow. Adelante, continúa, Juan Camilo, continúa. Antonio María, bueno, esto lo que nos evidenciaría es entonces el pago de $4 millones a Gorrín, 3.5 millones a Esther Neufer. ¿Sabemos pagos adicionales a otras personas de interés? Hasta el momento no, estamos trabajando en eso. Pues, falta todavía parte de ese saldo que no sabemos en qué fue destinado, en qué se utilizó. Pero ciertamente es muy interesante todo esto, hacia dónde fueron los pagos, la persona beneficiada. El pago de Gorrín nos llama mucho la atención porque Gorrín, como sabemos, tiene una fortuna de miles de millones de dólares. Estos 4 millones son una gota en un océano, de manera de que es interesante, nos lleva a pensar de que de repente ese pago no estaba dirigido a él, no era para él, sino para financiar otras cosas o para pagar otras cosas. Como recordamos todos, Gorrín precisamente es investigado aquí en Estados Unidos por haber participado en este trama de corrupción, donde se pidieron $1,000 millones, pero también ha sido identificado en otra operación donde se le quitó a PDVSA $600 millones y parte de eso, unos casi llegando poco menos de 100 millones, terminó siendo canalizado a los hijos de Cilia Flores, que es la esposa de Maduro. También entendemos que Gorrín tiene sociedad con Michael Moreno, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y está muy bien conectado con las operaciones del régimen de Maduro. El que lo hayamos visto acá en el 2017 tratando de posicionarse como la figura idónea para representar a la posición venezolana, como en un momento trató de hacer,
genera alarma, ¿no? Tuvo una reunión con Mike Pence, tuvo una reunión con altos funcionarios o personalidades del gobierno estadounidense tratando de promover la idea de que con Maduro se podía negociar una salida democrática. Pero entonces sabemos también que esa reunión de Gorrín con el vicepresidente Pence estuvo detrás David Rivera o no. Entendemos que formaba parte de la misma operación, no sabemos si fue Rivera quien la gestó, no se puede decir eso directamente, pero ciertamente Rivera lo que sí permitió abrir puertas a Gorrín y ayudarlo a posicionarse como alguien que podría ayudar a los venezolanos a conseguir una transición democrática, lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Debido a sus vínculos precisamente con el régimen. Ajá. Una parte de la historia, perdón Camilo, una parte de la historia que es bien interesante es que dos ex funcionarios de la administración de Trump en posición de conocer si esto era una operación del gobierno de los Estados Unidos ya lo han negado. Ahora no tengo los nombres aquí en mis notas, era el subsecretario de Estado, creo, para América Latina y también uno de el asesor de Seguridad Nacional para América Latina. Los dos han dicho de que ellos no tenían conocimiento de que esto fuera una operación del gobierno de los Estados Unidos. Pero yo sí creo que David informó. Es total y completamente, Antonio María, Juan Camilo, de que David esté en Washington y no vaya a ver a una serie de amigos de él, incluyendo al senador Marco Rubio. Yo realmente me cuesta mucho trabajo pensar de que el senador no sabía en qué andaba David. Me cuesta mucho trabajo pensarlo. Me cuesta mucho trabajo pensar que hay otros funcionarios de políticos, aún en el Consejo de Seguridad Nacional, que no se hayan enterado de que David estaba metido en todas estas cosas. Y me imagino que por eso, y esto es una parte importante de la historia, es que lo que se está manejando, Antonio María, es que la Fiscalía Federal tiene congelado el proceso de la investigación desde que hubo cambio en la dirección de ese departamento, que no hay la menor intención, y David lo está diciendo, David se lo ha dicho a Erika Carrillo de Univisión 23, a mí no me van a, yo no voy a pagar yo no voy a pagar por esto. Y todo parece indicar que tiene pues razón para decirlo, porque fuentes de la Fiscalía Federal están diciendo, desde que esta señora entró aquí, este proceso se ha congelado, a David no se está investigando. Sí, yo no me atrevería a decir que eso es así. Sí sabemos de que los fiscales que han estado haciendo seguimiento en esto están interesados en que esto siga adelante. Ahora, no sabría si los jefes de ellos o la jefa de ellos ha estado tratando de frenar este proceso. Ciertamente yo creo que merece ser investigado esto. No solamente el monto involucrado aquí es absurdo, sino, y una cosa que les voy a adelantar, y esto no lo hemos publicado todavía, sino que nosotros tenemos indicios de que hay otros contratos similares que fueron firmados con ex congresistas estadounidenses con PDVSA, precisamente que estuvieron tratando de mejorar la imagen de PDVSA, la imagen de Maduro, de manera de que esto es algo que no solamente Antonio María, o sea, con Rivera. O sea, nosotros estábamos aterrados porque había un contrato de $50 millones y resulta que no es el único. No es el único. Wow. Hay otro que no llega a ese monto. No puedo adelantar nombres porque en este momento estamos en proceso de confirmación, pero aquí, de aquí del sur de la Florida. No del sur de la Florida. Pero no más pistas que nos hacen spoilers y luego no vemos la película. Pero Tony, yo sí quería preguntarte otra cosa que me llama mucho la atención, y es que en el artículo que publican y según además, artículo que vayan y leanlo, está en el Nuevo Herald y está en el Miami Herald, con firma de Antonio María Delgado y de Jay. También lo que ustedes mencionan es que hubo al interior del régimen de Venezuela un intento, como bien se sabe, de abrir este canal de comunicación, y Delcy Rodríguez, en ese momento la canciller venezolana, estaba mirando por dónde era el quiebre, por dónde se llegaba a Trump, y Leopoldo López habría sido quien levantó la mano, Leopoldo López, líder opositor, y habría sido desde su prisión militar quien dijo que él podía adelantar esfuerzos de cabildeo. ¿Es eso así? O sea, Leopoldo López le ofreció ayuda a Delcy Rodríguez para
cabildear en Washington ante la administración Trump? Es la información que tenemos, efectivamente, por diferentes fuentes y una de ellas internas del régimen, que nos contó la información que tenían ellos, ¿no? Dentro del régimen. Básicamente fue una operación de alto nivel. En un momento dado estaban tratando de ver si se podía conseguir una solución. Aquí hubo una participación por parte de Leopoldo y por parte de su esposa en estas gestiones. A ella se le vio, por ejemplo, acompañando a Gorrín y a Rivera en algunos encuentros, incluyendo esfuerzos que llegaron a un encuentro que se produjo con la firma de cabildeo Ballard, una firma bien establecida aquí en la Florida con grandes influencias con el Partido Republicano, de manera de que ahí hubo una relación. Y esto es lo que dice Rivera, por cierto. Rivera lanzó estas acusaciones y López las negó, las desmintió categóricamente, las calificaron de absurdas. Incluso el presidente interino o el gobierno del presidente interino hizo lo mismo. Pero nosotros encontramos que por lo menos Rivera está diciendo parcialmente la verdad. Una cosa que dice que nosotros no creemos es que todo el dinero que recibió fue a la oposición. Por esto que estamos publicando hoy, determinamos que no, parte de esto fue a Esther, no fue parte de esto fue a otros individuos. Pero la información que tenemos es que ciertamente la liberación de Ramo Verde, de Leopoldo López, estuvo vinculado con toda esta iniciativa. Y yo creo que lo peor que hace Leopoldo y su esposa Lilian Tintori es mentir, si es verdad. Y todo parece indicar que puede que, sí, como tú acabas de señalar, haya nexos entre Gorrín, David Rivera, Lilian Tintori, a través de Lilian con Leopoldo. O sea, Voluntad Popular ha estado muy ligado a Gorrín. O sea, las negociaciones que se hicieron en República Dominicana, muchos de los representantes de Voluntad Popular que fueron a República Dominicana y después también a Noruega fueron en el avión de Gorrín. Y eso hay evidencia de eso. O sea, negarlo, yo creo que pues es un ejercicio total y completamente inútil. Lo que deberían ser enfrentar el reto de decir la verdad. Y algo que la oposición siempre ha dicho es de que ha buscado la manera de pactar políticamente con el régimen de Maduro una salida que no provoque un baño de sangre. Lo vienen diciendo desde siempre. Y la opción política siempre ha estado sobre la mesa. Esta no sería pues una opción política diferente a las demás que han tomado. Lo que la hace diferente es que Lilian Tintori está negando los vínculos con Gorrín, con David, Leopoldo los está negando, y la evidencia todo parece indicar que esos lazos existieron, aunque no sabemos cuán profundamente se establecieron. ¿Es así o no? Sí, yo comparto con mucho lo que estás diciendo, Roberto. Efectivamente. Yo creo que sí, hay fuertes nexos entre Gorrín y Voluntad Popular. Exactamente, yo creo que eso de negarlo, yo creo que lo único que están haciendo es perder credibilidad y que pues en algún momento lo vamos a averiguar, y además el régimen va a dar a conocer toda esa información para precisamente destruir la credibilidad de Leopoldo, de Lilian y de todos los involucrados. Si el régimen tiene la información, la va a dar. Y lo único que los va a hacer quedar Pero es como ni siquiera uno. el régimen, Roberto, ni siquiera el régimen. David Rivera. David Rivera tiene los recibos. Él le dijo a Erika Carrillo, si se le olvidó al señor Leopoldo López de dónde estaba sacando su esposa Lilian Tintori dinero para ella y para sus hijos, yo con mucho gusto le envío los recibos. O sea, no tenemos que irnos hasta el régimen. Acá tenemos un excongresista que nos cuenta. Otro lío que va a haber es pues Esther Neufer. Si este dinero, como todo parece ilegal, fue obtenido ilegalmente y se pide pues restitución, Esther va a tener que buscar 3.5 millones de dólares. Y me imagino que ese dinero, ya parte de ese dinero lo hayan gastado en campañas políticas. Hay que ver si este dinero se ha gastado en parte en campañas políticas aquí localmente, puesto que Esther trabaja como recaudadora de fondos para campañas políticas, entre ellos en la campaña del comisionado Bobo. No es el único, y lo señalo porque los vínculos que hay entre David Rivera y algunos de los representantes electos en esta comunidad son muy fuertes.
pero si Esther va a tener que responder por ese dinero en algún momento que tú hiciste, por qué lo obtuviste, en qué lo gastaste, a quién se lo diste. Yo estoy seguro que si hay una investigación seria y la fiscal federal no continúa como algunos pues, funcionarios de su propia oficina están diciendo, impidiendo el desarrollo de esta investigación, en algún momento el FBI va a tocar a la puerta a Esther Neufer y le va a preguntar qué tú hiciste con este dinero, dónde lo metiste. Antonio María, un tremendo trabajo que están haciendo y realmente, como tú acabas de señalar, yo creo que es obligación de todos darle seguimiento. Aquí hay muchas cosas involucradas, entre ellos la libertad de un pueblo y cómo le han estado robando miserablemente pues miles de millones de dólares, y ahora vemos que con la complicidad de ex congresistas de Estados Unidos que rasgándose las vestiduras en nombre de la libertad, la democracia, el anticomunismo, etcétera, etcétera, lo único que han servido de vínculo para poder sostener a este régimen corrupto de narcotraficantes. Porque David no hizo negocio con corrupto, hizo negocios con narcotraficantes. Y eso yo creo que siempre tenemos que recordarlo. Muchísimas gracias, Antonio María. Realmente un placer. Para Jay también pues nuestro saludo y nuestro agradecimiento por el periodismo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Que recuerden que el artículo lo pueden ver. ¿Qué historia esta, Juan Camilo? No, además que esto viene con segunda temporada y tercera temporada y ya nos hizo el trailer Antonio María de que vienen entregas adicionales porque como bien nos comentó y están analizando esto y confirmando, hay indicios de que habría otros excongresistas que también habrían tenido contratos, habrían firmado contratos, no tan cuantiosos como el de David Rivera, pero sí seguramente importantes con el régimen para mejorar su imagen ante Washington. Efectivamente. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero bien, mañana continuamos, mi querido amigo, para usted y para su familia, como siempre, bendiciones. Gracias, Roberto, lo mismo.